Vamos a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, Padre, y que tú te muevas en nosotros, que puedas impulsar a tu iglesia, Señor, y que podamos alcanzar a más y más personas, Señor, y que podamos mirar hacia aquellas zonas, hacia aquellas personas, Señor, que son poco vistas, Señor. Te pido que tú seas con todos nosotros, que quites toda distracción, Señor, y que podamos meditar en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hace como un mes nos han estado enviando información sobre un domingo especial. Ese domingo especial llegó y es el domingo del huérfano. No sé si han visto en el grupo, en las redes sociales, se han estado informando sobre esto. Y esto no es algo solamente de una persona, de esta iglesia, no es ni siquiera nada más a nivel nacional, sino es a nivel internacional. El domingo para el huérfano es un domingo especial donde nosotros podemos escuchar de la palabra de Dios lo que dice a nuestra vida por medio de su palabra y poder empezar a ayudar, empezar a voltear a ese sector de la población que de repente pues es difícil que nosotros la veamos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando sobre la religión. Realmente la religión es algo en lo cual nosotros hay veces que hablamos en contra de la religión porque la religión es inventada o tal vez es de un término filosófico donde el humano trata de acercarse a Dios. El humano trata de hacer cosas buenas para acercarse a Dios, cosas que en su intelecto, en su sabiduría, trata de buscarlo, pero el cristianismo no es así. De hecho, el cristianismo todo lo basamos en la Biblia, y si nos vamos a la Biblia, vemos que es completamente al revés, es lo contrario. Dios es el que busca al ser humano, Dios es el que busca a las personas. Dios es el que está constantemente tratando de tener una relación con nosotros. Sin embargo, en la Biblia habla de una religión pura y sin mancha. Si me ayudan a buscar en sus Biblias Santiago 1:27. Santiago 1:27. Si bien nosotros hablamos duramente contra la religión, porque es algo que no queremos que de repente llegue a nuestras vidas, de hacer rituales, de hacer cosas que posiblemente me hagan más santo, a mi parecer. La Biblia sí menciona una religión que es pura y sin mancha. Si me ayudan a leerla, vamos a leerlo todos juntos. Santiago 1:27, dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de su mancha del mundo. Ok, entonces esta es la religión que es pura, sin mácula, sin mancha. Y esta religión es ir a visitar a los huérfanos. Ir a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y tenemos que guardarnos sin mancha de este mundo. Entonces, la iglesia está llamada a defender la causa del huérfano. Es un llamamiento y es una ordenanza que nosotros debemos acatar. Si nosotros como personas queremos hacer muchas cosas, posiblemente no alcanzaríamos. Tal vez nos fatigaríamos mucho, el cansancio no nos daría, el tiempo de nosotros no nos daría. Pero para eso está la iglesia. La iglesia puede llegar a aquellas personas, puede llegar a aquellas situaciones donde una sola persona posiblemente se le complicaría, porque vemos en la Biblia que debemos de visitar a viudas, estamos hablando de los huérfanos, también nos habla de los extranjeros, nos habla de los pobres, de todo ese sector de la sociedad que
de repente está olvidado. Entonces la iglesia está llamada a ver por estas personas. En los planes de Dios, pues están este tipo de situaciones, están estas personas. La verdad es que no podemos entender por qué Dios permite ciertas situaciones. Vemos que los huérfanos de repente sufren mucho. Y no nada más me quiero quedar en los niños huérfanos, sino todos aquellos que están fuera de protección, que no tienen un sustento. Hay niños que sí tienen a sus padres, pero sufren violencia intrafamiliar o sus padres no se pueden hacer cargo de ellos. Y es por eso que luego el DIF interviene con estas familias cuando los padres no son aptos para cuidar al menor y no hay familiares cerca. Entonces llega el DIF interviene y luego llega y los pone en casas hogar. Entonces también tenemos que ver por ellos, también tenemos que voltear hacia ellos y nosotros irles y enseñar que hay alguien que se preocupa por ellos. Y ese es nuestro Dios. Nuestra iglesia está llamada a enseñar, a instruir al niño. Y bueno, esto lo podemos ver en Proverbios 22:6. Dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También es una enseñanza, es algo que estamos llamados a hacer, instruir al niño en su camino. Y es por eso que la iglesia está llamada a voltear hacia este sector de la población. ¿Y qué es lo que le vamos a enseñar al niño? ¿Cómo lo vamos a instruir en su camino? ¿Cómo es que nosotros debemos de acercarnos a ellos? Bueno, en Deuteronomio 6, del 5 al 9, es lo que les tenemos que enseñar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que tomar en serio estas palabras. Esas palabras que Dios nos da, las tenemos que repetir a nuestros hijos. Tenemos que hablar de ellos cuando estemos en nuestra casa, cuando estamos fuera de nuestra casa, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. En todo momento tenemos que estar hablando, instruyendo al niño. Todos los niños de aquí afortunadamente tienen un padre, una madre que les puede enseñar. A mis hijos diariamente les hablo de la palabra de Dios. Estoy tratando de instruirlos en los caminos de Dios. Pero, ¿y qué de aquellos niños que no tienen a sus padres? ¿Qué de aquellos niños que no hay quien les enseñe? Bueno, la iglesia y nosotros como individuos podemos apoyar a estos niños. ¿De qué forma? Bueno, en la Biblia y también en la actualidad vemos que hay 3 formas en las que podemos apoyar. Una es por medio de la tutoría. La tutoría no es adopción, no es acogimiento, no es que el niño se venga a vivir conmigo, no es que yo le esté pagando todo, sino simplemente ir e interesarme por ese niño, estar preocupado por ese niño, y ese niño puede recibir instrucción, puede recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Un ejemplo de ellos es Timoteo. ¿Recuerdan a Timoteo? Timoteo es este joven que de un padre gentil, un padre griego, que realmente no conocemos mucho de él. De hecho, brilló por su ausencia aquí en la Biblia. Realmente no tenemos datos de qué es lo que pasó con él, pero fue criado por su mamá y su abuelita. Su madre y su abuela, Loida y Eunice, se hicieron cargo de él, pero necesitaba una figura paterna, y ahí es donde entra Pablo. Pablo fue su tutor. Ahí Pablo, cada que lo visitaba, le enseñaba, le instruía, hablaba, se interesaba por él. Y de hecho la Biblia menciona que como le habla, pareciera que era como uno de sus favoritos. Timoteo era uno de los favoritos de Pablo, y las cartas que le envía Pablo a Timoteo, incluyendo la de Tito, podríamos decir que son cartas pastorales,
Pero ahí estamos viendo la tutoría, estamos viendo un discipulado que llevó. Entonces es una forma en la que la iglesia, es una forma en que nosotros podemos acercarnos a estos niños por medio de una tutoría. Qué bonito sería que de vez en cuando pudiéramos llegar a estas casas hogar y poder tener una relación con un niño. Estos niños viven pues al cuidado de unas cuantas personas, pero estas cuantas personas no pueden, con el tan poco tiempo que tienen, no pueden estarle dedicando un tiempo específico a cada niño. Entonces los niños piensan que no les interesa a nadie o ellos piensan que no son importantes para nadie. Entonces, si nosotros pudiéramos tener esa labor de acercarnos con estos niños y poder enseñarles de la palabra de Dios, poder también interesarnos en su escolaridad, pues también con sus amigos, qué es los problemas que ellos tienen con sus amigos, cómo van en la escuela, pero también enseñarles de la palabra de Dios. Esto sería muy importante para ellos. Vemos también otra forma en la que podemos apoyar y es el acogimiento. El acogimiento creo que es algo reciente aquí en México, pero el acogimiento es cuando un niño está en medio de una tal vez batalla legal entre sus padres o tal vez sus padres murieron y no saben qué hacer con él, entonces entra el DIF y agarra a ese niño y lo pone también en casas hogar. Pero lo que está tratando de hacer el DIF es de que no pisen la casa hogar, sino que haya una familia en la que puedan ir y convivir en el lapso que se pueda resolver su estatus, su caso. Hay veces que los estatus pueden durar 1 mes, 2 meses, pero pueden tardar 3 años. Entonces no es algo tan sencillo, pero ahí entra el acogimiento. No es una adopción como tal, porque en cuanto se resuelve el problema, entonces los niños pasan con sus familiares, o tal vez sí van a llegar a una casa hogar y sí van a poder ser adoptados. Pero el acogimiento en la Biblia lo vemos con Samuel. Si ustedes quieren ver la historia de Samuel, pueden ir a Primera de Samuel y leer los primeros capítulos. La mamá de Samuel era estéril y ella rogó a Dios para que pudiera concebir un hijo. Y desde antes de su nacimiento, ella lo dedicó a Dios. De hecho, muchas veces cuando nace un bebé, venimos y lo dedicamos ahí. Bueno, esa es la raíz de que nosotros estamos dedicando a nuestros hijos al servicio de Dios. Y Ana, que es la madre de Samuel, dedicó a su hijo para el servicio de Dios. Y ahí vemos un acogimiento por parte del sacerdote Elí. Estamos viendo personajes muy importantes de la Biblia. Timoteo tuvo un ministerio sumamente importante en la iglesia. Samuel fue para muchos el iniciador de los profetas. Hubo profetas antes que él, pero a partir de Samuel vemos una continuidad, ¿no? de los profetas. Entonces Samuel también fue un personaje muy importante. De hecho, él ungió como rey a Saúl y también al rey David. Vemos la importancia de ese acogimiento, la importancia que Elí tuvo el impacto que tuvo Elí en la vida de ese hijo. Que también su madre lo iba a visitar cada año, le tejía túnicas con mucho amor, pero vemos la importancia que tiene un acogimiento espiritual. Vemos la importancia de una tutoría espiritual, donde vamos acompañando al niño desde muy pequeñito hasta que crece también en sabiduría, crece en espíritu y pueden llegar a hacer grandes cosas. La otra cosa en la que nosotros podemos apoyar
es por medio de la adopción. Vemos dos casos en la Biblia. Está Moisés, que fue adoptado por la hija del faraón. Vemos la importancia que tuvo Moisés también, pero vemos que la hija del faraón no solamente lo acogió, sino también le dio el nombre de, pues, como la hija del faraón le dio todas sus cosas, vivía en su casa, le daba la educación, le daba el poder que tenía la hija del faraón. Realmente fue un príncipe. Después Dios lo llamó de una forma sumamente extraña que nosotros no podemos comprender. Bueno, ahí mató a un hombre y salió corriendo. Se siguió preparando, como pastor de ovejas, pero Dios lo llamó al final. Dios a los 80 años llamó a Moisés y fue cuando liberó al pueblo de Israel. Vemos que si no hubiera habido ese sentir, el movimiento de Dios en la hija del faraón, posiblemente Moisés hubiera muerto. Posiblemente Moisés no hubiera rescatado al pueblo de Israel, precisamente porque hubiera muerto. Vemos la importancia también de la adopción. Otra de las personas que podemos ver es Esther. Esther, por medio de la guerra, pues murieron sus padres y su primo Mardoqueo fue quien la adoptó. Vemos la importancia de la adopción también ahí, que Mardoqueo la instruyó. Vemos que Mardoqueo la preparó y llegó a ser reina. Y a través de ese reinado pudo proteger al pueblo de Israel. Vemos estas situaciones, hermanos, que no nada más las podemos ver hoy en día a través de la tutoría, el acogimiento y la adopción, sino desde la Biblia ya nos está hablando que ya existían estas cosas y que Dios, a través de este acogimiento, a través de esta tutoría, podía levantar a hombres, podía levantar líderes que dirigían a su pueblo, que liberaban a su pueblo de la opresión. Nosotros como iglesia estamos llamados a voltear a ver a este sector de la sociedad que está olvidada. Y bueno, quiero terminar con una historia que posiblemente ustedes van a decir, bueno, es que esto no tiene nada que ver con la adopción, con el acogimiento, pero hubo un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset fue una persona que era descendiente de la casa de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Pero esta persona estaba en suma miseria. Vivía en una de las regiones o ciudades apartadas que estaba pues lejos de todo y había mucha miseria en esa parte. Él mendigaba y aparte no se podía mover, era paralítico. Sin embargo, David había tenido una promesa con su amigo Jonatán, hijo de Saúl. Y recordando esa promesa, mandó llamar a Mefiboset. Mefiboset llega a la presencia del rey David y David le dice, olvídate de la pobreza, ahora puedes vivir en la casa del rey, puedes comer de la comida del rey, sentarte en la mesa del rey, vestir de la vestimenta del rey y olvídate de la pobreza. Para mí es un reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios tal vez no me sacó de una miseria económica, pero sí de la miseria del pecado. Dios me restauró, me sacó del lodo, me sacó de lo más bajo. Me restauró y me sentó como rey, como uno de sus hijos. Esta historia la puedo ver pues a baja escala con David y Mefiboset, pero nosotros podemos hacerlo también con estos niños. Yo sé que estos niños de repente pueden sufrir mucho
Y tal vez cuando lleguen a nuestra vida pueden ser, pues no sé, violentos, pueden que tengan muchos problemas de violencia porque pues es lo que han aprendido. Pero esté en nosotros poder extenderles esa mano cálida, extender el amor que Dios ha dado a nosotros y poder amarles a ellos también. Este es el llamamiento que Dios tiene para con su iglesia. Hay muchos versículos que hablan sobre los huérfanos. Hay muchos versículos que hablan sobre que los debemos de cuidar, que los debemos defender. Tenemos que ir con ellos. Tenemos que rescatarlos de esa violencia, de esa miseria en la que están viviendo, hermanos. Dios no permitió que nosotros pasáramos por ahí, tal vez algunas de las personas que están aquí presentes posiblemente, pero nosotros podemos alegrar a esos niños, podemos mejorar sus vidas. Quisiera que oráramos para que Dios obre en nuestro corazón y que nosotros podamos empezar a ver por estas personas, por estos niños, poder enseñarles, poder extender nuestra mano y poder acercarlos a Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has amado, Señor, porque has derrochado tu amor sobre nosotros, Padre. Te pido que nos hagas entender tu palabra, Señor. Te pido que nos des la valentía, Señor, el amor de hacer caso a tu palabra, a tus mandamientos, Padre. Sabemos que estas cosas son poco predicadas, Señor, pero son necesarias, Padre. No sabemos cuál es el motivo de que existan los huérfanos, Padre, pero sabemos que tenemos ese llamamiento, sabemos que tenemos ese deber para ver a los huérfanos, Señor, para cuidarlos. Te pido que nos hagas valientes, Padre, que quites nuestra apatía, Señor, que podamos ir y rescatarlos, Señor. Te pido que tú muevas nuestro corazón, Señor. Que levantes a personas aquí, Señor, que quieran adoptar, que quieran acoger o que quieran ir como tutores, Padre, y rescatar a estos niños. Nos rompe el corazón, Señor, saber que estos niños sufren y no hay quien los defienda, Padre. No hay quien los defienda. Te pido que nosotros podamos ir, Padre, y demostrarles amor, Padre. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo les voy a compartir un testimonio. Esta es una parte de mi vida que me cuesta mucho trabajo hablar de ella todavía, pero creo que es importante conocerla nosotros como hijos de Dios, porque eso nos va a ayudar a entender y a comprender esta parte de la Biblia. Yo tengo un versículo que quiero compartirles acerca de esto y después les digo mi testimonio. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Bueno, yo no soy propiamente huérfana porque mis padres viven, pero cuando yo era muy niña, como 6 años aproximadamente, mi familia subió una situación, una fractura, y mis padres salieron huyendo de la ciudad donde vivíamos. Nosotros éramos 10 hijos, yo soy la novena de esos 10 hijos. Mis 3 hermanos mayores ya se habían casado y los 2 menores mis papás los tomaron con ellos y se fueron. Y nosotros quedamos en medio 5 mujeres, yo la más pequeña de ellas y otras 4 de mis hermanas. Mis papás huyeron una noche, yo solo desperté y supe que ya no tenía papás ahí. Y aunado a todo esto, la situación de mi padre era muy complicada por la que se fue, entonces nos embargaron todo lo que mi papá había dejado. Entonces nosotras fuimos arrojadas a la calle, las 5.
y nadie quería coger a cinco bocas más que mantener y que cuidar. Entonces se tomaron las decisiones de mandarnos a diferentes lugares. Mis 3 hermanas mayores de las 5 que quedamos fueron con mi hermano el mayor a vivir con él, pero no podía hacerse cargo de las 5. Entonces mi hermana, que es antes de mí, la mandaron con una prima a un pueblo y a mí con la única hermana de mi mamá. El esposo de mi tía no quería que yo estuviera ahí. Entonces yo sufrí muchas vejaciones, muchas humillaciones a esa edad, donde no entiendes por qué. Tú solo sabes que no tienes papás y que no tienes un hogar. Recuerdo que ese señor me ponían un cartón debajo de la mesa del comedor y ahí dormía. Y me llamaban a comer cuando ya todos ellos habían comido. Entonces yo pasaba a comer lo que había quedado. Así estuvimos durante un año. Después mi hermana, la que era mayor de las 5, cumplió la mayoría de edad y ella no quiso seguir que viviéramos esa situación. Nosotros no teníamos nada, pero había una pequeña construcción que era de mi mamá, que no se embargó porque era propiedad de mi mamá, pero estaba en obra negra. Entonces mi hermana nos recogió a las 5 y nos dijo que si queríamos ir a vivir ahí, a ese lugar. Estaba completamente desolado, no tenía servicios ni luz, pero optamos por estar juntas las 5. Había una situación que era muy complicada para mí porque todas ellas ya eran adolescentes y yo era una niña. Mi hermana, que es antes de mí, es 4 años mayor que yo. Entonces siempre fui como la más apartada de todas ellas, porque ellas se entendían entre ellas, porque se llevan solo un año entre ellas, pero yo no encajaba con ellas tampoco. Entonces esta parte hace que uno crezca sin identidad, con una herida de rechazo, de abandono, que impacta todo el resto de tu vida. Todo el resto de tu vida es impactada por esa parte de la niñez. De la importancia que es crecer con tus padres. Yo pienso que diferente hubiera sido mi vida si mi tía hubiera sido cristiana, si mi tía hubiera conocido a Cristo. Nos hubiera tratado diferente, nos hubiera visto diferente. Estando ya las 5 juntas en ese lugar, pues pasamos toda clase de privaciones. Hubo muchos días en que comimos una sola vez al día tortillas. Mi hermana, como pudo, la mayor, pues ella se encargó de trabajar para darnos de comer, para proveernos las cosas necesarias. Se ocupaba de mandarnos a la escuela y todas esas, pero no había nadie que se ocupara de nuestro corazón, de nuestra mente, de todas esas cosas. Yo me volví completamente solitaria, aislada de los demás, y eso me puso en la posición más vulnerable de todas. Un primo me violó durante 8 años de mi vida sin que yo se lo pudiera decir a nadie, porque no había nadie que le importara lo que nos pasaba. Todos los hermanos de mi papá nos dejaron de hablar, éramos como los apestados y no había quien viera por nosotras. Entonces cada quien desarrollamos una personalidad que buscamos sobrevivir como pudimos cada quien. Ellas eran muy cercanas entre ellas, pero yo era más pequeña. Me llevaban a ciertos lugares donde yo pues no tenía la edad para ir, a un baile, a una discoteca, y me sentaban en un rincón de ese lugar y yo esperaba ahí todo el rato, donde me molestaban los borrachos y demás cosas. Y yo me aguantaba porque no tenía otra opción que hacer. Cuando fui adolescente me volví muy rebelde para defenderme de todas estas cosas. Me volví insegura y eso hizo que desarrollara muchas cosas como trastornos. Yo mucho tiempo fui obsesiva compulsiva, todavía yo soy un poco. Dios está trabajando en mi vida en todas estas situaciones, pero esta parte también me hizo que yo tuviera un corazón empático con los que pasan por esta situación. Mis hijos pueden decir que en nuestra casa siempre hemos acogido gente que lo ha necesitado. En un tiempo tuvimos a 2 muchachas viviendo con nosotros por la situación de divorcio de sus padres, y yo las traté como mis hijas. Encontraron un lugar. Otra joven de Morelos, que también le he dado apoyo desde sus 13 años, ella ahora tiene 18 años y todavía la veo.
Y hace un año acogí a Jorge y a Fer en mi casa también, porque entiendo la soledad, la necesidad de amor más que de cuidados. Yo recuerdo que mi hermana se esforzaba mucho porque tuviéramos comida y vestido y fuéramos a la escuela, pero no porque nos sintiéramos apreciadas, amadas. Ella misma no se sentía apreciada y amada. Esta parte de nuestra vida nos hizo que cada una buscáramos el amor y la familia que no teníamos en un hombre. Todas nos casamos con el hombre equivocado y vivimos las peores situaciones de la vida. Yo creo que no quiero ser la víctima, pero yo fui la más impactada de toda esta situación, porque yo me casé con un hombre que me maltrató de todas las maneras habidas y por haber. Y yo soportaba todo eso porque él me quisiera un poco. Y estando con él pasamos muchas situaciones. Él era adicto, alcohólico. Y nosotros aguantamos muchas cosas. Yo me volví una madre sobreprotectora con mis hijos. Los traté de arropar, de cobijar, de impedir que algo malo les pasara, pero en medio de todo eso, pues también ellos padecían la situación con su papá y luego la ausencia de él porque su papá ya falleció. Entonces, creo que la vida de Aarón ha sido un poco diferente a la de mi hijo, porque yo conocí a Cristo cuando Aarón era un niño, pero no así la infancia de mi hija, que fue un tanto difícil, muy parecida con la mía. Y es importante saber que la ayuda espiritual que un niño necesita no se la da a cualquier persona. Necesitamos tener a Cristo en el corazón para entender esa parte y para poder brindarle a los demás esa parte de nosotros. No hay evangelio si no nos importan los demás. Ese es el verdadero evangelio. Que te importe el sufrimiento de los demás, porque a Cristo le importa el sufrimiento de nosotros. No importa si ese sufrimiento nos lo provocamos nosotros mismos, a Cristo le importa y quiere restaurar esa vida. Yo creo que yo empecé a vivir una verdadera vida como conocía a él. Todavía esta parte me cuesta trabajo contarle, me duele porque hay muchas historias de dolor. En todos estos fueron 37 años que yo viví sin Dios. Tenía una religión, pero no lo tenía él. Él no era parte de mi vida. Gracias. Y estos años que yo llevo en el cristianismo, que son casi 7, Dios ha ido trabajando cada una de estas heridas que fueron abiertas en la orfandad. La orfandad no solo es la ausencia de padres, es la ausencia de amor, es la ausencia de calor, es la ausencia de identidad, que es lo que te deja la orfandad. Yo ahora veo a mis padres y tengo una buena relación con ellos. Volví a verlos cuando tenía 16 años y ya solo viví con ellos 2 años y me vine yo a Morelia a estudiar la universidad y ya no me siento tan parte de esa familia como se sienten quizás mis demás hermanos. Yo sigo siendo muy apartada de todos ellos. Yo amo a mis padres, yo me perdoné a mis padres gracias al amor que Cristo puso en mí y al perdón que Él me dio a mí misma por mis errores. Yo puedo perdonar a mis padres. Pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad, la posibilidad de participar activamente en la vida de un niño que no tiene hogar, háganlo, sean de bendición en la vida de ese niño. Yo les puedo decir que mi vida hubiera sido completamente diferente si alguien que conocía a Cristo se hubiera cruzado en mi camino cuando yo era niña. Y mucho del sufrimiento que yo pasé en esos 37 años me hubiera sido evitado. Ahora no digo que ya tengo superada toda esa etapa de mi vida, pero Dios sigue trabajando en mí cada día. Y yo sé que comenzó la buena obra en mí y la va a terminar. Pero hay muchos niños allá afuera donde la buena obra no se ha comenzado. Y que ellos van a ir a una familia, a impactar a esa familia con lo que llevan en el corazón. Y eso, pues, en eso se van a convertir las siguientes generaciones. Gracias. Entonces, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de acoger a un niño, de darle tutoría, de proveerle alimentos, de lo que sea, háganlo. Pero sobre todo, den el mensaje de la salvación. Lleven a Cristo a sus vidas para que sus vidas sean transformadas y muchas otras áreas de la sociedad sean impactadas a través de las personas.
Gracias por escucharme. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, ustedes conocen parte. Hace 2 años yo lo compartí un poquito y pues solamente lo quiero expandir. Ustedes saben que soy hija adoptiva. Mis papás me adoptaron a mí y a mi hermano mayor. Y pues hoy quiero compartir la bendición que fue tener a mis padres en Cristo. La historia de mi hermano y yo fueron muy diferentes porque cuando adoptaron a mi hermano ellos no eran cristianos aún. Por muchos años ellos querían tener hijos y no pudieron. Y pasó tiempo, decidieron ir a la adopción, pero pues como hoy, hace mucho tiempo también hay mucha burocracia, mucho protocolo, y les tocó esperar alrededor de 5 años. Y pues ellos no vivían aquí y mi mamá nos contaba que pues, de repente un día pues, llamó la casa cuna y le dijo, ya está el niño, en tantos días tienen que venir por él. Y pues así fue. Mi hermano llegó con ellos cuando tenía 11 días de nacido nada más. Y pues mi mamá tenía un deseo impresionante de tener hijos, entonces luego metieron los papeles porque sabían que iba a tardar mucho tiempo. Pero pues entre cambios de gobierno y demás, pasaron 11 años. En ese lapso ellos se vinieron aquí a Morelia y es cuando ellos conocieron a través de la misión de la Iglesia Bautista del Divino Salvador de Cristo. Y pues ahí ellos, hubo un cambio radical. Obviamente ese tiempo, pues mi hermano llegó a contar que sí hubo un cambio dentro de la familia, de los hábitos, de lo que se hacía. Pero conmigo era muy diferente. Las hermanas oraban con mi mamá. Y una de ellas me contaba que mi mamá le dijo que tenía una caja llena de ropa de niña. Y le decía, yo sé que voy a tener una niña porque Dios me la va a dar. Y las hermanas le decían, híjole, hermana Tony, eso es ser una mujer de fe. Y pues sí, llegué 11 años después de mi hermano. Yo tenía 8 meses cuando llegué con ellos. Y pues fue algo que pues fue de gran bendición. Fueron ahí unas historias cruzadas de vida, pero pues mis papás querían tener más hijos. Mi hermana le gustaba, pues tenía como ese corazón de ser mamá y ella se quería cumplir lo que dice Salmo, llenarlos, la aljaba lleno de hijos. Pero pues por diferentes circunstancias económicas, sociales y demás, pues ya no pudieron adoptar. Sin embargo, su corazón seguía velando en ese aspecto y pues ella sirvió muchos años en la casa hogar El Buen Pastor, cortaba el cabello, era tutora de los niños, aunque no era oficialmente con ese programa, pero pues a ella le gustaba, cocinaba, les planchaba. De repente nos ponía a nosotros a hacer cartulinas con las tablas de multiplicar, con el abecedario. Entonces ella iba una vez por semana y decía, pues a lo que me quiera poner, hermana, yo aquí soy material dispuesta. Después le pidieron que si podía estar más tiempo contándole cuentos y pues nosotros teníamos cuentos de las historias de la Biblia, las repasaba y las primeras veces llegaba toda triste porque es que yo les quería contar de David, de Goliat, de Jesús y todo, y los niños querían que les contara Frankenstein. Hermana, cuéntanos el cuento de Frankenstein. No tengo idea ni qué es eso. Pero poco a poco mi mamá pues, se fue ganando el corazón de esos niños y fueron aprendiendo de la palabra de Dios a través de su vida. También mucho tiempo nosotros tuvimos chicas, la mayoría en su caso, chicas que vivieron en mi casa. Algunas eran cristianas, otras no, pero ellas siempre cuando se iban, porque regularmente llegaban cuando venían a estudiar a la universidad, buscaban un lugar donde estar y pagaban algo significativo, pero pues mi mamá les daba casi todos los servicios y mi mamá siempre buscaba el momento en la hora de la comida de platicar con ellas y poco a poco ellas también la buscaban, se esperaban a que todos nos fuéramos para platicar con ellas, contarles sus cosas y si eran cristianas pues les exhortaba y les recordaba de la palabra y si no lo eran aprovechaba la oportunidad para compartir con ellas del amor de Dios. Entonces pues era como su corazón muy especial. Yo sé que la salvación, y todos los que estamos aquí sabemos que la salvación no se hereda, hermanos. Es algo que aunque quisiéramos dárselo a nuestros hijos, ahora que soy mamá,
quisiera que en mi testamento viniera la salvación para mis 2 hijos, pero no es algo que no se hereda, pero sí algo que se puede heredar, son las enseñanzas de quién es Dios. Y eso es algo que impactó mi corazón siempre. Les digo que mi infancia fue muy diferente a la de mi hermano, pero yo me acuerdo desde pequeña entrar al cuarto de mi mamá, verla con sus Biblias de diferentes versiones, estar estudiándola. En esa época no había internet como ahora, entonces tenía duda de palabra, tenía un diccionario, tenía un diccionario especial pues, de la Biblia, así le llaman. Entonces ella se ponía a estudiar y luego nos decía, no, pues hoy estudié esto a la hora de la comida y ustedes qué piensan. Y todos, ya vas a empezar. Pero otras veces entrábamos a su cuarto y la encontrábamos orando, la encontrábamos de rodillas, y pues también siempre sirviendo en la iglesia, en sociales, de maestra. Entonces eso, al final de cuentas, pues tú aprendes, todo se aprende desde que eres niño. Y pues cuando fuimos creciendo y que teníamos problemas, pues de repente nos decía, ¿ya leyeron la Biblia? ¿Ya oraste? ¿Ya te sentaste a platicar con Dios? Y tú, no, mamá, pues hazlo. Y entonces el hecho de que ella estuviera ahí, pues también es parte de la formación que tengo hoy como mujer. Y pues poco a poco nos van metiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, recordar quiénes somos en Cristo. Obviamente, pues es cada quien diferente, somos llamados en diferentes áreas, pero es algo que realmente impactó mi vida. También hace poco leía en un capítulo de Adornada, se llama el libro, se llama Una probadita del cielo. Y habla no solamente de Proverbios 31 de la mujer virtuosa, habla en Tito 2 de esa mujer anciana que enseña a las jóvenes. Y en específico se pone en la casa, que esa mujer en la casa precisamente dé una probadita del cielo a todos los que están a su alrededor, en su forma de ser, en su forma de actuar, cómo los atiende, cómo los viste, todo lo que hace hasta que todo el ambiente ellos conozcan que hay un cielo, que hay una esperanza, y por eso se llama Una probadita del cielo. Y al leer ese capítulo, yo le dije a Dios, gracias porque a través de la vida de mi mamá me diste una probadita del cielo. Y mi oración ahora como mujer es que me permita llegar a ser al menos la mitad de la mujer en Cristo que mi mamá fue. Miércoles de oración. Sincroniza tu corazón con el de Dios y ve lo que Él puede hacer en tu vida a través de esta herramienta tan poderosa. Oremos juntos en nuestro nuevo horario, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Noche de Hombres, todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Ven y estudiemos juntos cómo Dios utilizó a hombres ordinarios como tú para hacer cosas extraordinarias. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana a nuestro discipulado de mujeres, un espacio donde puedes profundizar tu fe y conocer cada día más a Jesús. Recuerda, todos los viernes a las 10 de la mañana.